Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Me escondí detrás de las cortinas para ver con mis propios ojos qué hacía mi marido con mi hijo de mi primer matrimonio cuando creía que nadie los veía. Sacó del bolsillo un fajo de dinero y le dijo al niño, esto es por tu silencio, pero si tu madre se entera de la verdad. Hola. Escriban en los comentarios desde donde son. No olviden suscribirse y darle like. Que disfruten la escucha. Pero para entender cómo Mariana llegó a espiar a su propia familia en su propio apartamento, hay que retroceder apenas una hora, cuando aquel día interminable y pesado apenas empezaba a venirse abajo. Abrió la puerta con su llave tan silenciosamente como pudo. Por lo general irrumpía en casa con ruido, con bolsas de compras, lanzando saludos, pero hoy no tenía fuerzas ni siquiera para suspirar en voz alta. El gran banquete por el aniversario de la empresa constructora, que había preparado durante 2 semanas, fue cancelado en el último momento. El cliente simplemente llamó y dijo que el director general había volado en un viaje de negocios urgente. El anticipo, por supuesto, lo dejaron, pero montañas de preparativos, nervios y noches sin dormir resultaron en vano. Mariana solo soñaba con una cosa: quitarse los zapatos estrechos, servirse un café caliente y tumbarse en el sofá mientras no hubiera nadie en casa. El reloj marcaba apenas las 2 de la tarde. Rodrigo debía estar en la oficina, trabajaba como gerente de logística y siempre se quejaba de una carga de trabajo demencial. Mateo, su hijo de 12 años, a esa hora normalmente aún estaba en las últimas clases en la escuela. En el apartamento reinaba el silencio. Mariana se descalzó, colocó cuidadosamente los zapatos sobre la alfombrilla de goma y ya estiraba la mano hacia el interruptor del pasillo cuando de pronto oyó una voz. La voz venía del salón. Era Rodrigo. El primer pensamiento fue simple y cálido: su marido también había llegado antes, quizá había pedido el día libre para darle una sorpresa. Quiso entrar en la habitación y abrazarlo, pero algo en su entonación hizo que Mariana se quedara inmóvil. Rodrigo no hablaba con ese tono suave y aterciopelado con el que solía recibirla del trabajo. Su voz sonaba fría, dura, con notas metálicas que Mariana solo había oído un par de veces cuando se peleaba por teléfono con conductores de camiones negligentes. ¿Lo has entendido todo?, preguntó Rodrigo. Mariana dio instintivamente un paso a un lado, escondiéndose detrás de una pesada cortina de terciopelo color burdeos oscuro que separaba el recibidor del salón. El corazón le latía en la garganta. Apartó con cuidado el borde de la tela espesa lo justo para ver lo que ocurría sin ser notada. En medio de la habitación estaba Rodrigo. No llevaba ropa de casa, sino su mejor traje gris, bien afeitado y con olor a un caro perfume. Frente a él, encorvado y con la cabeza gacha, estaba Mateo. El niño se movía de un pie a otro, manoseando la correa de su mochila escolar. Parecía asustado, como un cachorro que ha hecho una travesura. Rodrigo metió la mano en el bolsillo interior del saco y, lentamente, con una extraña delectación, sacó un grueso fajo de billetes. Eran billetes de $100. Mariana estuvo a punto de jadear. En su familia, ella llevaba las finanzas, y Rodrigo siempre decía que su sueldo solo alcanzaba para la gasolina y pequeños gastos. ¿De dónde había sacado semejante suma? El marido contó varios billetes y se los tendió a Mateo. Toma, dijo secamente. Es tu parte. Por el silencio. Pero si tu madre se entera de la verdad, todo se acabará. ¿Me oyes? Todo se vendrá abajo. Y tú te irás con tu padre alcohólico, y yo me iré. Mateo alzó la vista hacia su padrastro. No había en ella la alegría infantil de recibir dinero de bolsillo. Había un miedo pegajoso, adulto. Con manos temblorosas tomó el dinero y, arrugándolo, lo metió rápidamente en el bolsillo lateral de la mochila. Lo entendí, Rodrigo, susurró el niño. No Rodrigo, sino padre, lo corrigió bruscamente Rodrigo, acomodándose la corbata frente al espejo. Yo hago por ti más que nadie. Bien, me voy. Y recuerda, la boca cerrada. Mariana debe dormir tranquila. Rodrigo tomó su portafolio de cuero y se dirigió a la salida. Mariana se apretó contra la pared detrás de la cortina, dejando de respirar.
Oyó cómo su marido pasaba a 1 metro de ella, cómo tintinearon las llaves, cómo chasqueó la cerradura de la puerta de entrada. Solo cuando los pasos de Rodrigo se apagaron en el rellano, Mariana pudo exhalar. Pero no fue un suspiro de alivio, sino de rabia. El miedo desapareció, desplazado por la adrenalina que le golpeó la cabeza como una ola caliente. Le temblaban las manos, pero de pronto la mente se volvió cristalina. Salió de su escondite. Mateo seguía de pie en medio de la habitación, sin quitarse la chaqueta, mirando al suelo. Al ver a su madre, se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su rostro palideció al instante, quedando del color de la tiza. «¿Mamá?» Su voz se quebró en un chillido. «Pero tú debías estar en el banquete». Mariana no perdió tiempo en explicaciones. Se acercó a su hijo. En su mirada no había la suavidad materna a la que él estaba acostumbrado. Ante él estaba ahora una mujer que durante años había cargado con la familia y el negocio y que acababa de ver una traición. «Dame la mochila», dijo en voz baja, pero de un modo que no admitía discusión. Mateo apretó instintivamente la bolsa contra el pecho, dando un paso atrás. «No, mamá, no hay nada, es solo. Es para los almuerzos». «La mochila». «Ya». Mariana no esperó. Dio un paso al frente y tiró bruscamente de la correa. El niño era más débil y la mochila quedó en sus manos. Mateo se echó a llorar, pero no en voz alta, sino de una forma resignada, silenciosa, cubriéndose el rostro con las manos. Mariana se acercó a la mesa y volcó la mochila. Sobre el mantel cayeron con estrépito libros de texto, cuadernos, el estuche, los zapatos de recambio. Y después cayó aquel mismo bulto de dinero que le había dado Rodrigo. Mariana apartó los billetes a un lado, del dinero se ocuparía más tarde. Buscaba la causa. ¿Drogas? ¿Vapes? ¿Teléfonos robados? ¿Por qué un hombre adulto le paga a un niño de 12 años semejante suma por silencio? Empezó a revolver el contenido de los bolsillos de la mochila. Sus dedos tocaron algo duro y metálico. Mariana sacó un manojo de llaves. No eran las llaves de su apartamento. En el llavero colgaba una etiqueta con un número escrito con rotulador negro. Tras las llaves, de un bolsillo oculto cayó un folleto brillante, doblado en 3. Mariana lo desplegó. Era publicidad de un complejo residencial de lujo, Bosques de las Lomas, en una zona prestigiosa. En la imagen lucía una casa de 2 plantas con ventanales panorámicos y chimenea. El precio indicado al pie de la página superaba sus ingresos anuales unas 10 veces, si no más. Mariana alzó la mirada hacia su hijo. Mateo estaba de pie, con los brazos caídos, y las lágrimas le corrían por las mejillas. «¿Qué es esto, Mateo?», preguntó con tono helado, mostrando las llaves. «¿De dónde lo sacaste? ¿Rodrigo te obliga a vender algo? ¿Eres mensajero? Responde». Mateo sollozó y negó con la cabeza. «No, mamá, no. No son drogas, de verdad». «¿Entonces qué? ¿Por qué te paga? ¿De dónde son estas llaves?». El niño llenó el pecho de aire, comprendiendo que negarlo era inútil. Rodrigo se había ido, y su madre estaba allí, y era más aterradora que cualquier amenaza del padrastro. «Son las llaves del piso de la abuela», soltó Mateo. Mariana se quedó inmóvil. El piso de su madre fallecida llevaba ya medio año vacío. Planeaban empezar la reforma en primavera para luego alquilarlo o venderlo. Rodrigo se había ofrecido personalmente a vigilarlo, revisar las tuberías y pagar las facturas. Ella le había dado el juego de llaves de repuesto, confiando plenamente. «¿Del piso de la abuela?», repitió, sintiendo que el suelo se le hundía bajo los pies. «¿Para qué las tienes?». «Rodrigo lo alquiló», empezó a decir Mateo atropelladamente, tragándose las palabras. «Desde hace tiempo. Allí vive gente. Y yo, después de la escuela, les llevo las llaves si las olvidan, o recojo el pago si Rodrigo no puede». Dijo que así era mejor, que el piso no debía estar vacío. Mariana miró el dinero que yacía sobre la mesa. «¿Y esto?».
señaló los billetes arrugados. Es mi parte, admitió el hijo, bajando la mirada. Él lo llama dividendos. Dijo que somos hombres y que debemos ganar dinero mientras tú no lo sepas. Dijo que te enfadarías si me quitarías el dinero, y que así estamos ahorrando. Para una casa. Mateo señaló el folleto con la casa. Dijo que compraríamos esa casa y nos mudaríamos allí todos juntos, y que sería una sorpresa para ti. Por eso había que callar. Mariana miraba a su hijo, la imagen brillante de una vida hermosa y las llaves ajenas de la casa de su madre. No le cabía en la cabeza. Rodrigo, que aseguraba no tener dinero ni siquiera para unos zapatos nuevos, alquilaba en secreto su herencia, obtenía beneficios y utilizaba a su hijo como mensajero y cómplice. Pero lo peor no era eso. Mariana sentía la mentira con las entrañas. Rodrigo nunca había soñado con una casa para ellos. Si hubiera querido dar una sorpresa, no habría aterrorizado al niño. Vístete, dijo Mariana, apretando las llaves en la mano con tanta fuerza que el metal se le clavó en la piel. ¿A dónde? Se asustó Mateo. Vamos al piso de la abuela. Quiero ver esa sorpresa con mis propios ojos. Mariana cerró la cremallera de la chaqueta sin mirarse al espejo. En la cabeza solo tenía un pensamiento, había que verlo todo con sus propios ojos. Mateo se quedó en casa. Ella le prohibió estrictamente abrir la puerta a nadie, ni siquiera a Rodrigo, y le ordenó decirle al padrastro, si llamaba, que mamá tenía migraña y se había acostado. Eso le daba unas horas de ventaja. Salió al aire caliente y, sin esperar al autobús, tomó un taxi. El trayecto hasta la casa de su madre era de unos 20 minutos, pero cada segundo parecía una eternidad. Mariana apretaba en el bolsillo las llaves que le había quitado a su hijo. El metal le enfriaba la mano incluso a través del bolso. El portal la recibió con olor a humedad y comida callejera. En el tercer piso se detuvo ante la conocida puerta marrón. El corazón le latía con fuerza. Intentó meter su vieja llave, la que siempre había tenido. Entró en la cerradura, pero no giró. Habían cambiado la cerradura. Mariana maldijo entre dientes y sacó el llavero que le había dado Mateo. Esas llaves encajaron a la perfección. La puerta se dio con un suave chasquido. Mariana entró, preparada para ver a extraños, inquilinos, quizá estudiantes u obreros. Pero el piso estaba en silencio. Y vacío. Demasiado vacío. Encendió la luz del recibidor y se quedó sin aliento. No estaba el antiguo aparador de caoba que había traído su bisabuelo. Tampoco el espejo con marco tallado. Corrió al salón. La habitación donde había pasado su infancia, donde estaba la mesa de roble alrededor de la cual se reunía toda la familia, estaba vacía. Ni la vitrina con el cristal, ni el sofá, ni los cuadros. Las paredes desnudas, con manchas de papel tapiz descolorido, la miraban con un reproche mudo. Todos los objetos familiares, todo lo que constituía la memoria de su familia, había desaparecido. En lugar de muebles, a lo largo de las paredes se amontonaban cajas de cartón. Decenas de cajas, selladas con cinta adhesiva. Mariana se acercó a una y rasgó la cinta. Dentro, envueltos en espuma, había portátiles nuevos. En otra caja, smartphones de los últimos modelos. En una tercera, unas placas y tarjetas gráficas. Aquello no era un piso. Era un almacén. Rodrigo había convertido la casa de su madre fallecida en un punto de tránsito para algún tipo de electrónica gris. Mariana empezó a temblar. Sacó el teléfono para fotografiar aquel destrozo, pero las manos le temblaban tanto que la imagen salió borrosa. La rabia, caliente y asfixiante, le subió a la garganta. No solo alquilaba el piso. Lo había saqueado. Se había llevado todo lo que podía vender y había llenado el espacio de mercancía. Pero eso no era todo. Si se había deshecho de los muebles con tanta facilidad, ¿qué había hecho con el propio piso? Mariana salió corriendo del portal sin cerrar bien la puerta. Siguiente parada, el registro de la propiedad. Necesitaba comprobar los documentos con urgencia. La idea de que Rodrigo pudiera haber falsificado un poder y vendido el piso le taladraba el cerebro.
En el registro de la propiedad, como siempre, había cola, pero Mariana vio en la ventanilla número 5 un rostro conocido. Estrella, una antigua compañera de clase, trabajaba allí desde hacía unos 10 años. Mariana, ignorando las miradas molestas de la gente con sus turnos en la mano, se acercó directamente al cristal. Estrella, es urgente, exhaló, apretando el pasaporte contra el vidrio. Mira el piso de mi madre. Tengo miedo. Tengo miedo de que mi marido haya hecho algo. Al ver el rostro pálido de Mariana, Estrella no hizo preguntas. Tecleó rápidamente en el teclado. Tranquila, Mari, cálmate. Ahora reviso la nota registral. Los minutos se alargaron de forma insoportable. Mariana clavaba la mirada en el monitor, intentando leer el reflejo de las letras en las gafas de Estrella. Por fin, su amiga alzó la vista. En sus ojos no había alarma, sino otra cosa. Compasión. El piso está a tu nombre, Mari. El propietario no ha cambiado. No hubo venta. Mariana exhaló, sintiendo cómo le flojeaban las piernas. Gracias a Dios. Pero hay una carga, añadió Estrella en voz baja. ¿Qué? Mariana volvió a tensarse. Estrella imprimió un documento y se lo pasó por la ventanilla. No hay hipoteca, pero el piso está en garantía. Un contrato de préstamo. Una microfinanciera llamada Préstamos Rápidos. El importe. Mari, el importe es enorme. $25,000. Mariana se quedó mirando el papel. $25,000. Con el piso como aval. Fecha del contrato, hace un mes. Firma, Rodrigo Hernández. ¿Cómo pudo poner en garantía mi piso? ¿Tenía un poder general? Preguntó Mariana con la voz apagada. No, aquí dice que actuó como avalista, ¿y tú? Mari, aquí también está tu firma. Yo no he firmado nada. Exclamó Mariana tan alto que la cola se volvió. Entonces es una falsificación, susurró Estrella. Pero está notarizada. Oye, aquí en las observaciones figura el destino del préstamo. Normalmente las microfinancieras no lo ponen, pero aquí la suma es grande, seguramente exigieron una justificación. Para tratamiento médico urgente. ¿Tratamiento? Mariana frunció el ceño. Rodrigo está sano como un toro. Ni siquiera se resfría. ¿Tal vez para ti? ¿O para Mateo? Sugirió Estrella. Aquí hay una factura adjunta de una clínica. Clínica privada Hospital San Rafael. Aquí está el número de cuenta. Mariana arrebató la hoja. En su cabeza reinaba el caos. Rodrigo había robado las cosas, convertido el piso en un almacén, falsificado su firma y pedido un crédito de $60,000 a intereses desorbitados, poniendo en riesgo la única vivienda que le quedaba de sus padres. ¿Y todo eso para un tratamiento? Mariana se apartó a un rincón del vestíbulo, donde había más silencio, y marcó el número de la clínica que figuraba en la impresión. Los tonos sonaron durante largo rato. Por fin, una voz femenina agradable respondió, Hospital San Rafael, Administración, Lucía al habla. Hola, Mariana intentó hablar con firmeza. Llamo por la factura emitida a nombre de Rodrigo Hernández. Necesito aclarar los detalles de la operación prevista. Un momento, la administradora tecleó. Sí, veo una factura por $22,000. Emitida hace 2 semanas. Cirugía cardíaca. Pero el pago no se ha completado, solo una señal de 5,000. ¿Operación para quién? Preguntó Mariana, conteniendo la respiración. ¿Para mi marido? No, que va, se sorprendió la joven. Rodrigo Hernández es el pagador. El paciente es un niño. Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Un niño? Mateo está sano. ¿Qué niño? Susurró. Alexandro Hernández, 3 años, pronunció con claridad la administradora. Diagnóstico, cardiopatía congénita. La operación estaba programada para el próximo martes, pero se aplazó por falta de pago completo. ¿Usted es la madre? Si puede abonar los 17,000 restantes, fijaremos una nueva fecha.
Mariana dejó caer el teléfono. Cayó con un golpe sordo sobre el suelo de baldosas, pero la pantalla no se rompió. Ella se quedó de pie, mirando su reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Alexandro Hernández. 3 años. Rodrigo tenía un hijo. Un hijo que llevaba su apellido. Un hijo por el que la había robado, había vendido la memoria de sus antepasados y había puesto en garantía el piso. Un hijo cuya existencia descubría solo ahora, de pie en el registro de la propiedad con un informe crediticio ajeno en la mano. Mariana levantó el teléfono con dedos medio temblorosos, sin prestar atención al cristal protector agrietado. En la cabeza latía una sola idea: encontrarlos. Verlos. Asegurarse de que no era un error, no una pesadilla. En el contrato con la clínica figuraba la dirección del paciente. Colonia Polanco, calle Presidente Masaryk, número 12. Era una zona prestigiosa, donde vivían quienes lo tenían todo resuelto. Salió de la oficina y se metió en el primer taxi que encontró. A Polanco, a Masaryk, rápido, le lanzó al conductor, sin preguntar siquiera el precio. Durante todo el trayecto miró por la ventana, pero no veía ni las calles animadas ni los atascos. Ante sus ojos solo estaba el nombre: Alexandro Hernández. 3 años. Así que esto no había empezado ayer. 3 años de mentiras. 3 años volviendo a casa, comiendo su comida, durmiendo en su cama, mientras en algún lugar crecía su hijo. Un hijo para el que encontró $60,000, robándole a ella. El taxi se detuvo frente a un edificio alto y moderno, con palmeras y un recinto vallado. Mariana pidió al conductor que no se fuera y se aparcara de modo que pudiera ver la entrada. Se quedó sentada, aferrada a la manilla de la puerta, y esperó. No tuvo que esperar mucho. La puerta del edificio se abrió y salió Rodrigo. Mariana se tapó la boca con la mano para no gritar. Era él, su marido, pero distinto. No el hombre cansado y eternamente descontento con la vida que veía por las noches. Sonreía. Abierta, ampliamente. A su lado caminaba una mujer joven con un vestido llamativo, hermosa, bien arreglada, con una melena oscura. Reía, mirando a Rodrigo desde abajo con adoración. Y en brazos de Rodrigo iba un niño. Pequeño, con una gorra graciosa. Rodrigo lo lanzó al aire, lo atrapó y lo apretó contra sí. El niño estalló en una risa cristalina que a Mariana le pareció oír incluso a través de la ventanilla cerrada del coche. Rodrigo besó a la mujer en la mejilla, luego en los labios, largo, tierno, posesivo. Después dejó al niño en el suelo, le revolvió el pelo y se dirigió a su coche, aparcado cerca. La mujer y el niño le decían adiós con la mano. Era una familia. Una familia de verdad, feliz. Y Mariana no era más que un recurso. Un monedero. Vámonos de aquí, dijo con voz ronca al taxista. A casa. Durante todo el camino de regreso, la rabia hervía dentro de ella. Se imaginaba cómo entraría en el piso, cómo le lanzaría a la cara a Rodrigo sus cosas, cómo lo echaría a la calle. Ya repasaba en su mente las palabras, cortantes y crueles, con las que lo destruiría. Cuando abrió la puerta de su apartamento, el olor a carne frita le golpeó la nariz. Rodrigo estaba en casa. Estaba sentado a la mesa de la cocina, con la cabeza entre las manos. Sobre la mesa había una botella de tequila medio vacía y un plato con la cena intacta. Parecía destrozado, como si hubiera envejecido 10 años. Mariana se quedó paralizada en el umbral de la cocina, sin siquiera quitarse la chaqueta. Todo su discurso preparado se le atascó en la garganta. Rodrigo alzó hacia ella unos ojos rojos e inflamados. Mary. Le temblaba la voz. ¿Has vuelto? Gracias a Dios. No se parecía en nada al hombre feliz que ella había visto media hora antes. Ahora, frente a ella, estaba un hombre al borde de la desesperación. Actor, pensó Mariana. ¿Qué actor es? ¿Dónde estabas? Preguntó ella con tono helado, lista para desenmascararlo allí mismo. Pero de pronto Rodrigo se deslizó de la silla y cayó de rodillas. Directamente sobre el linóleo sucio de la cocina. Se arrastró hacia ella, agarrándole las manos,
intentando besarle las palmas. Perdóname, Mari. Perdóname. No sabía cómo decírtelo. Quería protegerte, pensé que podría arreglármela solo, pero no puedo. Nos van a matar a todos. Mariana retiró las manos de golpe y dio un paso atrás con repugnancia. ¿Quiénes ellos, Rodrigo? ¿De qué estás hablando? Basta ya de hacer teatro. Yo se lo dé. No lo sabes. La interrumpió él, ahogándose en lágrimas. Todo es por mi culpa. Viejas deudas. En los 90 me crucé con un cártel. Me encontraron. Están amenazando a Mateo, Mari. Dijeron que si no pago la deuda antes de mañana, se llevarán al niño. Mariana lo miraba sin entender. ¿Qué deuda? ¿Qué cártel? En aquella época él tenía 20 años. ¿Qué estás diciendo? Preguntó. ¿Qué tiene que ver Mateo en todo esto? Rodrigo se levantó de las rodillas, secándose la cara con la manga. Lo han estado vigilando. Saben dónde estudia. Tuve que pedir dinero para sobornarlos, pero no es suficiente. Mari, necesito vender el piso de tu madre. Urgentemente. Ahora mismo. Tengo un comprador, está dispuesto a dar el dinero en efectivo mañana por la mañana. Es la única manera de salvar a Mateo. Mariana esbozó una sonrisa irónica. Así que a eso iba todo. Al piso. Quería venderlo rápido, antes de que ella se enterara del aval y del hijo. Estás mintiendo, dijo con calma. No hay ningún cártel. Solo quieres dinero. ¿Qué estoy mintiendo? Rugió Rodrigo, golpeando la mesa con el puño. ¿Crees que inventaría algo así? Llama a Mateo. Pregúntale a él. Mariana se tensó. ¿Qué tiene que ver Mateo? Mateo. Gritó Rodrigo hacia el pasillo. Ven aquí. La puerta del cuarto del niño chirrió. En el umbral apareció Mateo. Estaba pálido, con la mirada inquieta. No miraba a su madre. Mateo, dile a mamá. Rodrigo se acercó al niño y le puso una mano pesada sobre el hombro. Mariana notó cómo su hijo se estremecía. Dile lo que pasó. Dile la verdad. Mateo tragó saliva, manoseando el borde de su camiseta. Mamá. Empezó en voz baja. Es culpa mía. ¿De qué tienes la culpa, hijo? Mariana dio un paso hacia él, pero Rodrigo le cerró el paso, como si protegiera al niño. Habla, lo presionó. Yo robé dinero a unos chicos en la escuela. Mateo hablaba con frases aprendidas, rígidas, mirando al suelo. Mucho dinero. A los mayores. Dijeron que me pondrían en deuda. Rodrigo se enteró y pagó por mí. Pero ahora le están exigiendo intereses. Mamá, dijeron que nos matarán. Por favor, deja que venda el piso. No quiero morir. Mariana miraba a su hijo y no lo reconocía. Ese no era su Mateo. Era una marioneta que hablaba con una voz ajena. Rodrigo no solo le mentía. Había roto a su hijo. Había obligado a un niño de 12 años a cargar con la culpa de sus propios pecados. Había convencido a Mateo de que era un delincuente y de que la única salvación era entregar el piso. Todas las piezas encajaron. El dinero que ella había visto era el pago por participar en aquella farsa. Dividendos por la mentira. Rodrigo había utilizado el miedo de un niño para encubrir su segunda familia y sus deudas. Mariana sintió que algo dentro de ella se rompía. La compasión desapareció. El amor desapareció. Solo quedó una ira fría y calculadora. Miró a Rodrigo, que volvía a hacerse la víctima, abrazando a Mateo. Está bien, dijo Mariana en voz baja. Si todo es tan grave, venderemos el piso. Los ojos de Rodrigo brillaron un instante con un triunfo que enseguida ocultó tras una máscara de dolor. Gracias, cariño. Nos estás salvando la vida. Mañana mismo iremos al notario. Mañana, asintió Mariana. Y ahora me voy a acostar. Ha sido un día muy duro. Se dio la vuelta y fue al dormitorio, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. Necesitaba tiempo.
No pensaba vender el piso. Pensaba destruir a Rodrigo Hernández. Y sabía por dónde empezar. Mariana no pegó ojo en toda la noche, escuchando los ronquidos de Rodrigo en la habitación contigua. Él se había preparado la cama en el sofá del salón, representando al noble mártir que no quiere molestar a su esposa con sus problemas. Por la mañana salió a la cocina con un plan ya formado. Necesitaba ganar tiempo. No podía lanzarse al ataque de inmediato. Mateo estaba completamente bajo el control del padrastro, y cualquier movimiento brusco podía hacer que el niño se cerrara aún más. Rodrigo le temblaba la voz. He pensado en ello. Venderemos el piso. Pero no hoy. Rodrigo, que bebía agua con avidez directamente de la jarra, se quedó paralizado. ¿Por qué no hoy? Mari, el tiempo no espera. Esa gente. Lo entiendo, lo interrumpió ella con suavidad, procurando que su voz sonara dócil. Pero los documentos del notario, las copias que trajiste, hay que actualizarlos. Además, tengo que darme de baja del padrón del piso personalmente, eso llevará un par de días. Fijemos la operación para la semana que viene. Hablaré en el trabajo, pediré vacaciones y lo haremos todo con calma. Rodrigo entrecerró los ojos, escaneando su rostro. Mariana sostuvo la mirada. Vio cómo en sus ojos luchaban la avaricia y la cautela. Ganó la avaricia. De acuerdo, exhaló. Una semana. Pero ni un día más. Hablaré con los acreedores. Les diré que el proceso está en marcha. En cuanto Rodrigo se metió en la ducha, silbando alguna melodía alegre, segaramente anticipando la victoria, Mariana agarró el teléfono y salió disparada al rellano. Llamó a la puerta de la vecina. Consuelo no abrió de inmediato. La anciana vecina llevaba una bata vieja, pero su mirada era aguda y clara. Sabía todo de todos en aquel edificio, y Mariana esperaba que su pasado profesional 40 años de trabajo en un archivo notarial ahora le resultara más útil que nunca. ¿Mariana? Se sorprendió la vecina. ¿Qué ha pasado? No tienes buena cara. Consuelo, necesito su ayuda. Urgente. Y en silencio. ¿Puedo pasar? 5 minutos después estaban sentadas en la cocina de la vecina. Mariana lo contó todo, el dinero, el almacén de electrónica, la segunda familia y cómo Rodrigo había aterrorizado a Mateo. Consuelo escuchaba en silencio, solo de vez en cuando negaba con la cabeza y daba sorbos a un café fuerte. Cuando Mariana terminó, la anciana golpeó la mesa con la palma seca de la mano. ¡Qué canalla! Escupió. Siempre supe que tenía los ojillos inquietos. Demasiado dulce, Mariana. Y lo dulce a menudo está podrido por dentro. Necesito encontrar pruebas, dijo Mariana. No para mí, para el juzgado. Y para Mateo. Para que crea. Pruebas. Repitió Consuelo. ¿Dónde guarda los documentos? En el portafolios. Va con él hasta el baño. Pero ahora está en la ducha y dejó el portafolios en el pasillo. Vamos, ordenó la anciana. Sube. Yo ya soy vieja, no tengo nada que perder. Vigilaré la puerta del baño, si pasa algo, gritaré que nos están inundando. Tú busca. Regresaron al piso de Mariana. El ruido del agua en el baño les daba unos 10 minutos, no más. Consuelo se apostó junto a la puerta del aseo, pegando la oreja al marco. Mariana se lanzó sobre el portafolios de Rodrigo. Los cierres chasquearon. Dentro había carpetas con albaranes, unos planos, una agenda. Mariana hojeaba rápidamente. Nada especial. Apuntes de trabajo, teléfonos de conductores. Vació los bolsillos laterales. Bolígrafos, tarjetas, un paquete de chicles. Nada. Mari, date prisa. Susurró Consuelo. El agua se está apagando. En pánico, Mariana empezó a palpar el propio portafolios. El fondo parecía demasiado grueso. Presionó la tela del forro con los dedos. Había algo allí. No papel. Algo pequeño y duro. Encontró una costura.
Estaba cuidadosamente descosida y pegada por dentro con cinta adhesiva. Mariana levantó la cinta con la uña. En su mano cayó una pequeña tarjeta SIM de plástico. Una segunda SIM. La encontré, exhaló Mariana. Corrió a la cocina, donde estaba su viejo teléfono, el que usaba como despertador. Insertó la SIM. Le temblaban tanto las manos que apenas acertó a meterla en la ranura. El teléfono se encendió. No había código PIN. La pantalla se iluminó. Mensajes entrantes. Decenas de mensajes de un solo contacto, mi amor. Mariana abrió la conversación. Rodrigo, ¿vienes pronto? Alejandro pregunta cuándo va a venir papá a jugar con los cochecitos. Pronto, cariño. Aguanta un poco más. La vieja bruja sospecha algo, pero tengo la situación bajo control. A Mariana le dio un escalofrío. Vieja bruja. Así la llamaba a ella. Siguió deslizando hacia abajo, a mensajes más antiguos. Rodrigo, ¿cuándo va a desaparecer ella de una vez? Me prometiste que para Navidad. No quiero pasar las fiestas sola mientras tú estás con ella. La respuesta de Rodrigo le heló la sangre a Mariana. Ten paciencia, amor mío. Todo va según el plan. Ya he hablado con el médico. Dentro de una semana le harán una evaluación psiquiátrica. Ya he preparado el terreno, a todo el mundo le digo que ha tenido un colapso nervioso, que desvaría, que se comporta de forma agresiva. Mateo lo confirmará. En cuanto la declaren incapaz y la envíen a una clínica, yo me convierto en el tutor legal del niño. Mariana releyó ese mensaje 3 veces. Las letras se le desdibujaban ante los ojos. No solo quería irse. No solo quería robarle el dinero. Le estaba tendiendo una trampa. Psiquiátrico. Incapacidad legal. Deslizó la pantalla hacia abajo. Como tutor, obtendré el control total de los bienes. Venderemos el piso legalmente, el dinero será nuestro. ¿Y el crío? Al crío lo meteré en un orfanato un mes después del juicio. Diré que no puedo con él, que también se le fue la cabeza como a la madre. Nadie dirá ni una palabra. Mariana se tapó la boca con la mano para no aullar. Orfanato. Planeaba deshacerse de Mateo como de una cosa inútil en cuanto consiguiera la firma en los documentos. El ruido del agua en el baño cesó. Se oyó el sonido del pestillo al abrirse. Mary. El susurro fuerte de Consuelo la sacó del estupor. Está saliendo. Mariana sacó la tarjeta SIM al instante, se la metió en el bolsillo de los vaqueros y lanzó el teléfono viejo de vuelta al cajón del escritorio. Alcanzó a cerrar el portafolios y a tirarlo sobre la cómoda justo en el segundo en que se abría la puerta del baño. Rodrigo salió envuelto en una nube de vapor, secándose la cabeza con la toalla. Estaba sonrosado y satisfecho consigo mismo. Oh, Consuelo. Esbozó una sonrisa cordial al ver a la vecina en el pasillo. ¿A qué debo la visita? Vine a pedir sal. La anciana lo miró como si hubiera visto una cucaracha en la sopa. Y ya que estoy, Rodrigo, vine a preguntar cuándo vas a pagar tu parte de la reparación del portal. Todos han pagado, solo tú vas retrasado. Pagaré, pagaré. Consuelo hizo un gesto despectivo mientras iba a la cocina. Pronto tendremos mucho dinero, cubriré todo el portal de oro. Le guiñó un ojo a Mariana. ¿Verdad, cariño? Mariana estaba apoyada contra la pared y sentía como en el bolsillo le quemaba la pequeña tarjeta de plástico. La prueba de su vileza. La prueba de que su vida y la de su hijo pendían de un hilo. ¿Verdad? Dijo mirándolo directamente a los ojos. Pronto todo cambiará, Rodrigo. Ni te imaginas cuánto. Dentro de ella ya no había miedo. No había dudas. El plan que había madurado en su cabeza se volvió claro e implacable. No permitiría que la enviara al psiquiátrico. No le entregaría a su hijo. Lo destruiría con la misma mentira con la que él los había enredado a todos. Consuelo, dijo Mariana con firmeza. Vamos, le doy el dinero de la reparación. Justo tengo algo ahorrado. La vecina asintió, entendiéndola sin palabras. Salieron del piso, dejando a Rodrigo disfrutar de su triunfo,
que él creía ya en el bolsillo. Pero no sabía que Mariana acababa de declararle la guerra. Y en esa guerra no pensaba tomar prisioneros. La puerta se cerró tras Consuelo, y Mariana por fin se permitió exhalar. Pero no fue un suspiro de alivio, sino más bien un grito de guerra atascado en la garganta. Ya no había tiempo para lágrimas. Cada minuto de demora la acercaba al hospital psiquiátrico y a Mateo, al orfanato. Consuelo, dijo Mariana, mirando a la vecina con una dureza desconocida. Necesito su ordenador y silencio absoluto. Abrimos el cuartel general. La anciana asintió en silencio y la condujo a una pequeña habitación llena de estanterías con libros. Mariana se sentó ante un portátil viejo. Lo primero que hizo fue entrar en la banca en línea. Sus manos volaban sobre el teclado. Transfirió todos sus ahorros personales, los que había guardado para los estudios de Mateo, a la cuenta de su tía en otra ciudad. Rodrigo conocía esa cuenta, pero no tenía acceso a ella. Ahora el dinero estaba a salvo. Luego Mariana sacó del bolso una grabadora de voz, pequeña, profesional, de la época en que trabajaba como asistente jurídica. Comprobó la batería. Llena. Voy a grabarlo todo, le dijo a Consuelo. Cada palabra. Cada respiración. ¿Quiere hacerme pasar por loca? Perfecto. Le seguiré el juego. Esa misma tarde, Mariana montó una representación. Cuando Rodrigo volvió del trabajo, ella lo recibió con una bata desaliñada y el rímel corrido bajo los ojos. Caminaba por el piso cambiando los jarrones de sitio, murmuraba algo entre dientes y de pronto rompía a llorar. Mari, ¿qué te pasa? Rodrigo la miraba con una preocupación fingida, pero en las comisuras de sus labios se escondía una sonrisa burlona. Sacó el teléfono y empezó a grabarla discretamente. No lo sé, Rodrigo, aulló Mariana, retorciéndose las manos. Creo que nos están vigilando. Esos bandidos. Están aquí. Oigo voces en las paredes. Tranquila, tranquila, le acarició el hombro sin dejar de grabar. Necesitas descansar. ¿Qué tal si te tomas una pastillita? Hablaré con el médico, te recetará algo tranquilizante. Graba, cabrón, pensaba Mariana, escondiendo el rostro entre las manos para que él no viera sus ojos secos y llenos de rabia. Ese video no te servirá de nada cuando yo presente mis grabaciones. Al día siguiente Rodrigo anunció que se reuniría con el comprador del piso. Es un hombre serio, Mari. Traerá una señal en efectivo. Necesito estar a solas para hablar de los detalles. ¿Lo entiendes? Claro, cariño, susurró Mariana, mirando al suelo. Tengo tanto miedo. Hazlo todo tú. En cuanto la puerta se cerró tras él, Mariana se transformó. Se quitó la bata, se puso unos vaqueros y una chaqueta discreta, se caló una gorra y se puso gafas oscuras. Sabía dónde sería la cita, había escuchado su conversación en el baño. El café El Rincón, en el centro de la ciudad. Llegó antes que él y ocupó una mesa en el rincón más oscuro, escondida tras un ficus artificial. Rodrigo entró 10 minutos después. Estaba alegre, silbando. A su mesa se sentó un hombre, algo calvo, con chaqueta de cuero y mirada inquieta. Se dieron la mano. Mariana sacó el teléfono y encendió la cámara, acercando el zoom. Los hombres pidieron cerveza. No había documentos sobre la mesa. Ninguna señal. Reían, se daban palmadas en el hombro. Bueno, Rodrigo, ¿cómo va tu gallina? Llegó hasta Mariana la voz del comprador. Listo. Se rió Rodrigo. Totalmente ida. Ayer buscaba micrófonos en los enchufes. Yo la ayudé, le dije que yo también los oía. Pronto la empaquetamos. ¿Y el piso? El piso será nuestro. Verónica ya está dibujando el proyecto de diseño. Oye, Raúl, mañana solo sígueme el juego si ella quiere verte. Di que eres empresario, que construyes centros comerciales. Sin problema. Lo importante es que luego cubra. Mariana tomó una serie de fotos. El rostro del comprador le resultó familiar. Amplió la imagen en la pantalla. Exacto.
Era Raúl Cordero, un viejo amigo de Verónica, habían trabajado juntos en algún bar hacía unos 5 años. Mariana los había visto en fotos antiguas en redes sociales cuando buscaba información sobre la amante de su marido. No había ninguna venta. Era una farsa para sacarle un poder notarial. Mariana regresó a casa antes que Rodrigo. Le esperaba lo más difícil, la conversación con su hijo. Preparó el plato favorito de Mateo, tamales caseros de pollo con mole. El aroma de las especias y de la masa de maíz llenó la cocina de una calidez que hacía tiempo no existía en su hogar. Cuando Mateo llegó de la escuela, como de costumbre intentó escabullirse hacia su cuarto. Mateo, lo llamó Mariana con calma. Ven a cenar. He hecho tamales. El niño se quedó inmóvil. Los tamales eran su tradición, el símbolo de la época en que vivían solos y eran felices. Entró a la cocina con inseguridad y se sentó a la mesa. Mariana le sirvió un plato lleno, añadió crema y salsa. Ella se sentó enfrente. No le habló con dulzura infantil ni lo abrazó. Lo miró como a un hombre adulto. Come, dijo. Mateo empezó a comer, primero despacio, luego más rápido, con avidez. Tenía hambre, y no solo física. Le faltaba el calor materno que Rodrigo había sabido cortar con tanta habilidad. Cuando el plato quedó vacío, Mariana lo apartó y puso su teléfono sobre la mesa. Mateo empezó. Su voz era firme, sin dramatismo. Sé lo que Rodrigo te dijo. Sé lo de la deuda, lo de los bandidos, lo de que supuestamente robaste dinero. Mateo se encogió en la silla, los ojos volvieron a llenársele de terror. Mamá, no, es verdad. Yo. Cállate, lo interrumpió ella. No con dureza, pero con firmeza. Solo escucha. No voy a regañarte. No voy a castigarte. Solo quiero que escuches una conversación. Es una grabación que hice esta mañana, cuando Rodrigo hablaba por teléfono en el baño. Pensaba que yo dormía. Mariana pulsó el botón de reproducción. Del altavoz salió la voz de Rodrigo. Clara, reconocible, con esas mismas entonaciones que usaba cuando se sentía impune. Sí, Vero, todo va según el plan. ¿El chico? Es tonto como una piedra. Se cree todo lo que le meto en la cabeza. Le dije que a su madre le daría un infarto si hablaba. Ahora anda como un zombi, tiene miedo incluso de respirar cerca de ella. Mateo se quedó inmóvil. Su rostro empezó a palidecer lentamente. La voz de Rodrigo continuó. En cuanto recibamos la pasta por el piso, me deshago de él. Ya encontré un internado en la provincia, para adolescentes problemáticos. Allí el régimen es estricto, los teléfonos están prohibidos. A Mariana le diré que se escapó o que lo detuvieron por robo. Ella no estará para ocuparse de nada, para entonces ya será un vegetal a base de pastillas. Tú, Alejandro y yo por fin viviremos como personas. ¿Y ese cachorro? Que se pudra. Nunca me gustó. Es igual a su padre, un fracasado. La grabación se cortó. En la cocina quedó suspendido un silencio punzante. Solo se oía el zumbido del frigorífico. Mariana miraba a su hijo. Veía cómo su mundo se derrumbaba. El mundo en el que Rodrigo era un héroe, un salvador, su único amigo. El mundo en el que él, Mateo, era un delincuente que salvaba a su madre. Mateo no gritó. No lloró. Simplemente se quedó sentado, mirando a un punto fijo, y su rostro se volvió gris como ceniza. Los labios le temblaban, pero los apretaba formando una línea fina. ¿De verdad dijo eso?, susurró el niño. Su voz era seca, quebradiza. Sí, hijo. Son sus palabras. No te está salvando. Te está usando para robarnos todo y tirarnos a la basura. Tiene otro hijo. Alejandro. Y otra mujer. Y hace todo esto por ellos. Mateo alzó lentamente la mirada hacia ella. Ya no había miedo en sus ojos. Había dolor, un dolor tan profundo y adulto que a Mariana le dio miedo. Pero detrás del dolor asomaba algo más, determinación.
Se levantó de la mesa en silencio y salió de la cocina. Mariana quiso correr tras él, detenerlo, abrazarlo, pero algo la contuvo. Sentía que ahora él tenía que hacer algo por sí mismo. Un minuto después, Mateo regresó. En las manos llevaba una carpeta fina de plástico que había sacado de algún lugar oculto de su mochila, de debajo del forro. Se acercó a la mesa y la dejó delante de Mariana. ¿Qué es esto?, preguntó ella. Me obligó a firmar, dijo Mateo con voz apagada. Hace una semana. Dijo que era un entrenamiento. Que si aprendía a firmar como tú, podría firmar el boletín por ti y no me regañarías por las malas notas. ¿Y después? Después me dio hojas en blanco. Dijo que era para un juego. Mariana abrió la carpeta. Dentro había hojas de papel. A simple vista, en blanco. Pero al mirarlas con atención, vio al pie de la página una firma. Su firma. Perfectamente falsificada por una mano infantil que, al parecer, había practicado durante mucho tiempo. Pero no eran simples hojas en blanco. Eran formularios. Formularios de contratos de donación. Formularios de poderes generales. Rodrigo simplemente imprimía el texto encima de la firma. Mariana tomó una de las hojas. El texto ya estaba impreso. Yo, Mariana López, por la presente confiero a mi cónyuge, Rodrigo Hernández, el derecho a disponer de todos mis bienes muebles e inmuebles, incluido el piso situado en la dirección. Abajo estaba la firma. Mariana López. Escrita con la mano de Mateo. Dijo que si no firmaba, te contaría lo del dinero robado y que morirías de pena, dijo Mateo, mirando la hoja con odio. Dijo que eran solo papeles para asustar a los bandidos. Mariana apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en las palmas. Rodrigo no solo quería declararla incapaz. Había preparado un plan alternativo. Tenía en sus manos documentos con los que podía venderlo todo y dejarlos en la miseria en cualquier momento. Y lo había hecho con las manos de su propio hijo. Has sido muy valiente, Mateo, dijo Mariana, alzando la mirada hacia él. Hiciste muy bien en guardarlo. Quise romperlo, pero él comprobaba todos los días si la carpeta seguía en su sitio, confesó el niño. Pensaba que la escondía de ti. Y yo. Yo solo tenía miedo. Ahora ya no hay que tener miedo. Mariana se levantó y abrazó a su hijo con fuerza. Él se apretó contra ella, hundiendo la nariz en su hombro, y por primera vez en días sus hombros se relajaron. Ahora tú y yo somos un equipo. Y lo vamos a castigar. ¿Estás conmigo? Mateo se separó, se secó los ojos con el puño y asintió. Contigo, mamá. Vamos a destruirlo. Mariana no le dio tiempo para largas reflexiones. Había que actuar de inmediato. Mateo, escúchame muy bien, dijo, mirándolo directamente a los ojos. Para Rodrigo no ha cambiado nada. Sigues teniéndole miedo. Sigues callado. Eres su soldado obediente. ¿Entendido? Mateo asintió, apretando los labios. Si pregunta por la carpeta, dile que está donde siempre. Sin emociones. Limítate a hacer como si fueras una sombra. Mariana sabía que se arriesgaba dejando a su hijo a solas con ese monstruo, pero no había otra salida. Necesitaba sacar a Rodrigo de su zona de confort, ponerlo nervioso, hacer que cometiera errores. A la mañana siguiente, cuando Rodrigo se fue a trabajar, aunque en realidad, con toda probabilidad, iba a ver a su segunda familia, Mariana se vistió de una forma distinta a la habitual. Eligió un abrigo sobrio, se cubrió la cabeza con un pañuelo ocultando el cabello y se puso unas gafas de montura sencilla. No iba a montar un escándalo. Iba a sembrar el pánico. Recordaba de memoria la dirección de Verónica. Colonia Polanco, calle Presidente Masaryk, número 12. Mariana pulsó el interfono. ¿Quién es? Se oyó una voz femenina. Entrega de flores, mintió Mariana, cambiando la voz. Para Verónica Salazar. La puerta emitió un pitido. Mariana subió al tercer piso. El corazón le latía con fuerza, pero las manos estaban frías y firmes. Tocó el timbre.
Abrió la puerta Verónica. En bata de casa, con un niño en brazos, tenía un aspecto cálido y hogareño. Nada que ver con una depredadora que roba maridos ajenos. Pero Mariana lo sabía, esa mujer estaba esperando a que a Mariana la encerraran en un psiquiátrico. ¿Qué desea?, preguntó Verónica, sorprendida al no ver flores. Buenos días, Verónica. Mariana sonrió con una sonrisa cortés, apenas triste. No soy de la mensajería. ¿Puedo pasar? Es por Rodrigo. Verónica se tensó y apretó al niño contra sí. ¿Quién es usted? ¿Su esposa? No, que va. Mariana hizo un gesto con la mano. Soy su prima. Lejana. He venido desde Guadalajara. ¿No se lo contó? En los ojos de Verónica pasó una sombra de duda, pero dio un paso atrás para dejarla entrar. No. No me habló de usted. Pase. La cocina estaba limpia, olía a café. Mariana se sentó en el borde de una silla y miró alrededor. Buena reforma. Electrodomésticos caros. Todo comprado con el dinero robado a su familia. No me quedaré mucho, empezó Mariana, bajando la voz a un susurro conspirativo. Rodrigo me pidió que no dijera nada, pero no puedo callarme. Usted sabe de sus problemas, ¿verdad? ¿Qué problemas? Verónica sentó al niño en el parque y se volvió hacia Mariana. Él está bien. El negocio va viento en popa. Mariana suspiró con tristeza. Ay, querida. ¿Qué negocio? Está hasta el cuello de deudas. Ha pedido sumas enormes a gente muy peligrosa. A narcotraficantes. Verónica palideció. ¿A qué narcotraficantes? Él dijo que estaba vendiendo el piso de su exmujer y que nos íbamos. El piso de la esposa lleva tiempo hipotecado, interrumpió Mariana rápidamente. Ese dinero ya se lo gastó para tapar. Pero la deuda crece. Lo están buscando. Buscan a su familia. He venido a advertirle, váyase. Escóndase. No les importará que tenga un niño. Verónica se llevó la mano al pecho. Dios mío. No me dijo nada. Me dijo que íbamos a comprar una casa. Le miente para no asustarla. Mariana se levantó, fingiendo prisa. Por favor, llámelo. Pregúntele por préstamos rápidos. Pregúntele por la deuda. Y váyase a casa de su madre mientras aún hay tiempo. Mariana salió del piso dejando a Verónica sumida en el pánico. Sabía qué pasaría a continuación. Verónica llamaría de inmediato a Rodrigo. Y él empezaría a correr de un lado a otro, intentando apagar el incendio que Mariana acababa de provocar. No se equivocó. Media hora después, cuando Mariana ya se acercaba a su edificio, la llamó Rodrigo. Mari jadeaba. Urgente. Tengo que irme de viaje de trabajo. Un par de días. Ahora mismo. ¿Qué ha pasado? Preguntó Mariana con voz inocente. Problemas en la obra. No preguntes. Pasaré por casa a recoger documentos y cosas. ¿No estás en casa? No, estoy en la tienda. Llegaré en una hora. Perfecto. No te apresures. Mariana sonrió con ironía. Quería que no estuviera en casa mientras él hacía la maleta. Pero ella ya estaba en el portal. Subió un piso más y se puso a esperar. 10 minutos después Rodrigo irrumpió en el piso. Mariana oía cómo abría cajones de golpe, cómo soltaba palabrotas. Evidentemente tenía prisa por volver con Verónica para tranquilizarla y pensar una nueva mentira. Mariana bajó hasta la puerta de su piso. Abrió la cerradura en silencio. Rodrigo corría por el dormitorio, metiendo camisas a empujones en la bolsa. Su famoso portafolios de cuero estaba sobre la cama, abierto. Estaba tan estresado que había olvidado su regla principal, cerrar siempre el portafolios con llave. ¿Rodrigo? Lo llamó Mariana desde el umbral. Él dio un salto, dejando caer un montón de calcetines. ¿Tú? Dijiste que llegarías en una hora. Había poca cola. Mariana entró en la habitación. Gritabas mucho por teléfono. ¿Pasa algo grave?
Ya te dije que es trabajo. Rugió, intentando cerrar el portafolios, pero la bolsa se lo impedía. Ya está, me voy. Agarró la bolsa, tiró el portafolios al suelo y corrió al baño, cegaramente a coger la afeitadora. Era su oportunidad. Mariana se arrodilló al instante frente al portafolios abierto. Allí, entre los papeles, había un cuaderno grueso de tapa negra. Lo había visto antes, pero Rodrigo siempre decía que era su cuaderno de ideas. Mariana lo abrió. No era un cuaderno de ideas. Era contabilidad. Las páginas estaban llenas de la letra ordenada de Rodrigo. Fechas, cantidades, nombres. 15 de octubre. Soborno a servicios sociales, $1000. Por informe de familia disfuncional. 20 de noviembre. Alquiler del almacén, $600. Beneficio por venta de electrónica, $4000. 1 de diciembre. Pago del crédito, $2000. Mariana pasaba las páginas, fotografiando cada una con el teléfono. Le temblaban las manos, pero se obligaba a concentrarse. Y entonces vio una anotación que le nubló la vista. 10 de diciembre. Compra de vehículo. Honda CR-V 32000 $. Registrado a nombre de VS Regalo. Al lado, entre paréntesis, estaba escrito, origen, crédito de microfinanciera con aval del piso de ML, 25000 $. Anticipo para la operación del hijo, para la coartada, 5000 $. El resto, efectivo por venta de electrónica y muebles. Mariana se tapó la boca con la mano para no gritar. La operación era real. El niño estaba realmente enfermo. Pero Rodrigo había pedido un crédito de $25,000 poniendo como garantía su piso, había pagado a la clínica solo $5,000 como anticipo, el mínimo para obtener la factura y que todo pareciera creíble, y el resto. El resto lo había gastado en un coche para la amante. $32,000. 20 del crédito, más el dinero de la venta de los muebles de su madre y de la electrónica gris. Sacrificó la salud de su propio hijo por un juguete nuevo para Verónica. Recordó a Mateo. Como había pasado todo el invierno con zapatillas viejas, con la suela despegándose. Rodrigo decía que no había dinero, que aguantara, que un hombre debía ser fuerte. Mateo volvía a casa con los pies mojados, tosiendo, pero callaba, con miedo de pedir unas nuevas. Y mientras tanto Rodrigo compraba una Honda para Verónica. Con el dinero que les había robado a Mateo y a Mariana. Mariana oyó el sonido de la cisterna. Rodrigo salía del baño. Cerró de golpe el cuaderno, lo tiró de nuevo dentro del portafolios y se apartó hacia el armario, fingiendo buscar algo en una balda. Rodrigo entró de golpe en la habitación, agarró el portafolio sin siquiera comprobarlo. Ya está, me voy, dijo de pasada. No me llames, allí no habrá cobertura. Cuando vuelva, arreglamos lo del piso. La puerta se cerró de un portazo. Mariana se dejó caer lentamente sobre la cama. La rabia que había hervido dentro de ella todos esos días se volvió de pronto fría y dura como el acero. No era solo un ladrón. No era solo un infiel. Era un monstruo que ahorraba en la salud de su hijo para comprar juguetes a su amante. Mariana miró la pantalla del teléfono, donde brillaba la foto de la página del cuaderno. Bueno, Rodrigo Hernández susurró al vacío. ¿Querías un regalo de Navidad? Lo vas a tener. Marcó el número de Consuelo. Reúnan todo lo que hemos encontrado, dijo Mariana. Y llame a su conocido en la fiscalía. Tenemos de todo, fraude, falsificación de documentos, sobornos. Pero primero vamos a tener una fiesta. Un aniversario que nunca olvidará. Colgó y miró el calendario colgado en la pared. El 45º cumpleaños de Rodrigo estaba marcado con rotulador rojo. Llevaba medio año exigiendo esa celebración. El aniversario tiene que ser real, Mari. Tengo que demostrarle a todo el mundo quién soy, decía, inflándose de importancia. Pues tendría su aniversario real. Durante toda la semana siguiente Mariana fue el modelo de esposa perfecta. Corría por la ciudad,
reservaba el restaurante, acordaba el menú, elegía la decoración. Rodrigo, de vuelta de su viaje de trabajo, en realidad, escondido en casa de Verónica hasta que ella se calmó, la observaba con una ligera sospecha, pero su vanidad era más fuerte que la prudencia. «Eres una campeona, Mariana», decía, dándole palmaditas en el hombro. «Veo que te esfuerzas. Eso significa que ya entendiste quién manda en esta casa». «Claro, cariño», sonreía Mariana, ocultando a la espalda la lista de invitados, en la que acababa de hacer un par de cambios muy interesantes. Invitó a todos. A su jefe, Fernando Morales, que hacía tiempo miraba de reojo a Rodrigo por rumores de negocios turbios. A sus compañeros, delante de los cuales a Rodrigo le gustaba presumir de riquezas inexistentes. Incluso envió una invitación anónima a la oficina de la microfinanciera Préstamos Rápidos, insinuando que su deudor iba a darse la gran vida. Pero el as en la manga lo guardó para el final. Mariana encontró un número de teléfono en una vieja libreta de Rodrigo que él creía perdida desde hacía años. Era el número de su madre, Carmen. Una mujer dura, de origen campesino, que había criado sola a 3 hijos y no toleraba la mentira. Rodrigo no hablaba con ella desde hacía 5 años. Le había dicho a Mariana que su madre lo había maldecido. Cuando Mariana logró llamar al pueblo, contestó una vecina y fue a buscar a Carmen. La conversación fue breve, pero reveladora. Resultó que Rodrigo escribía cartas a su madre. Cartas en las que le suplicaba dinero, porque su esposa, Mariana, supuestamente había muerto de cáncer, dejándolo solo con un hijo ajeno, y se había gastado todo en el funeral. Carmen había vendido una vaca y le enviaba su pensión cada mes, llorando a la pobre nuera. «Estoy viva, Carmen», dijo Mariana al teléfono. «Y la invito al aniversario de su hijo. Venga. Yo le pago el billete. Tiene que ver cómo llora». Al otro lado de la línea hubo un silencio, y luego se oyó una voz que incluso a Mariana le puso la piel de gallina: «Iré, hija. Espérame». Quedaba el último toque, Verónica. Mariana compró una nueva tarjeta SIM y le envió un mensaje: «Tu querido organiza una fiesta descomunal en el restaurante La Perla. Va a anunciar su compromiso con una nueva pareja. Si quieres conservar a tu familia, ven y reclama lo que es tuyo. Simplemente le da vergüenza presentarte». La mañana del aniversario comenzó con ajetreo. Mariana corría por el piso, vaporizando el traje de Rodrigo. Él estaba frente al espejo, admirándose. «Mari», dijo de pronto, volviéndose hacia ella. En su voz sonaron notas metálicas. «Hoy es un día importante. Quiero estar seguro de que no harás ninguna locura. ¿Dónde están los documentos del piso?» Mariana se quedó inmóvil con la plancha en la mano. «¿Los documentos?» «Sí, los de donación. Mateo dijo que firmó todos los formularios. Necesito el original. Quiero anunciar en el banquete que nos expandimos. Eso elevará mi estatus». Mariana dejó la plancha. «Están en la carpeta, Rodrigo. En esa misma carpeta azul, sobre la cómoda. Lo dejé todo preparado». Rodrigo sonrió de forma depredadora y dio un paso hacia la cómoda. Allí había una carpeta gruesa con estampado dorado. La tomó en las manos, sintiendo el peso agradable del papel. «Ábrela, compruébalo», propuso Mariana, y el corazón le dio un salto. «Si la abre ahora». Rodrigo ya alargaba la mano hacia el cierre cuando le sonó el teléfono. «Sí», gruñó al auricular. «Fernando». «Claro, los esperamos». «Sí, todo será de primera». Le guiñó un ojo a Mariana, se metió la carpeta bajo el brazo sin abrirla. «Está bien, confío. Entiendes que de esto depende nuestro futuro. Vámonos, los invitados ya se están reuniendo». En el restaurante La Perla todo brillaba. Cristal, dorados, camareros con guantes blancos. Rodrigo estaba sentado en la cabecera de la mesa, resplandeciente como cobre bien pulido. A su lado, en un lugar de honor, reposaba la misma carpeta. La acariciaba una y otra vez, como a un gato querido. Mariana se sentaba a su lado, sonriendo con modestia. Veía cómo entraban los invitados.
Ahí estaba el jefe, ceñudo pero con un gran ramo. Ahí los compañeros, susurrando y mirando de reojo la mesa abundante. Ahí dos hombres corpulentos con chaquetas de cuero, que se sentaron en una mesa al fondo y pidieron solo agua, los cobradores de la microfinanciera. Rodrigo no notaba nada. Estaba embriagado de su propia grandeza incluso antes del primer brindis. Amigos, proclamó, levantándose con la copa. Me alegra verlos a todos. Hoy quiero brindar por el éxito. Porque un hombre de verdad siempre consigue lo que quiere. Los invitados aplaudieron sin entusiasmo. Mariana miró el reloj. Era el momento. Las puertas del restaurante se abrieron de par en par. En el umbral estaba una anciana pequeña y enjuta, con un pañuelo sencillo y un abrigo viejo, pero con una expresión tal que ni siquiera el guardia se atrevió a detenerla. En la mano apretaba un bastón grueso y nudoso. La sala quedó en silencio. Rodrigo, que justo se llevaba la copa a los labios, se quedó congelado. Los ojos se le abrieron de par en par. ¿Mamá? Ronqueó. ¿Tú? ¿De dónde saliste? Carmen avanzaba lentamente hacia la mesa. El golpeteo de su bastón sobre el parqué sonaba como martillazos de un juez. Del otro mundo, hijo, dijo en voz alta. Vine a ver tu entierro. Tú escribías que habías enterrado a tu esposa, pedías dinero. Y mira, la esposa está aquí sentada, bien viva. Un murmullo recorrió la sala. Rodrigo palideció. Mamá, ¿qué dices? Te has confundido. Esta es otra. ¿Otra? Repitió Carmen, acercándose hasta quedar frente a él. Y mi dinero, el del entierro, que te mandaba, también fue para otra. ¿O para este trajecito? Rodrigo empezó a retroceder, pero chocó con la mesa. Mamá, no me avergüences. Vete. Yo te lo explicaré todo. En ese momento Mariana se levantó. Tomó de la mesa la carpeta que Rodrigo tanto cuidaba. Rodrigo Hernández quería hacer un anuncio importante, dijo en voz alta, dirigiéndose a la sala. Quería mostrarles los documentos que confirman su éxito. Rodrigo le arrebató la carpeta. Sí. Gritó, intentando recuperar la iniciativa. Aquí está. Compré un piso nuevo. Soy el dueño. Tiró del cierre de la carpeta y, sonriendo con triunfo, volcó el contenido sobre la mesa. Pero en lugar del contrato de donación, sobre el mantel blanco cayeron otros papeles muy distintos. Encima estaba la demanda de divorcio. Debajo, una denuncia policial por fraude. Y una copia de la orden judicial de alejamiento respecto a Mariana y Mateo López. Rodrigo se quedó mirando los papeles. Su sonrisa se borró, convirtiéndose en una mueca de terror. ¿Qué es esto? Susurró. ¿Dónde está la donación? ¿Dónde están las firmas de Mateo? Mateo no firmó nada, Rodrigo, dijo Mariana con un tono gélido. Mateo es un chico inteligente. Me entregó los originales. Y aquí está tu futuro. La cárcel. Rodrigo alzó hacia ella unos ojos llenos de odio. Tú. Eres una basura. Te voy a destruir. Alzó la mano para golpearla, pero en el aire su brazo fue atrapado. Carmen, pese a la edad, tenía un agarre de hierro. Ni se te ocurra tocarla, miserable, siseó. Yo te di la vida y yo misma te romperé las piernas. Rodrigo se sacudió, intentando zafarse, pero en ese momento las puertas volvieron a abrirse. Verónica irrumpió en la sala. Llevaba un vestido de noche, pero el rímel le corría por las mejillas y el peinado estaba deshecho. Rodrigo. Gritó a pleno pulmón en todo el restaurante. ¿Es verdad? ¿Me mentiste? Rodrigo quedó paralizado entre su madre, su esposa y su amante. Su aniversario perfecto se convertía en un infierno. Verónica, yo. Empezó, pero Mariana lo interrumpió. Permítame presentarla, Carmen, dijo Mariana, señalando a Verónica. Esta es la mujer en la que su hijo se gastó el dinero de su propio entierro. Y el piso que me robó a mí. La sala estalló en un murmullo ensordecedor. El jefe de Rodrigo se levantó y se dirigió hacia la salida,
lanzándole a su subordinado una mirada de desprecio. Los cobradores de la mesa del fondo sacaron los teléfonos y empezaron a llamar a alguien. Rodrigo permanecía en medio de aquel caos, apretando en la mano la carpeta ya inútil, y sentía como el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Pero aún no sabía que lo peor estaba por llegar. Mariana pulsó un botón en el pequeño mando que llevaba escondido en el bolsillo. La pantalla del proyector a la espalda de Rodrigo, donde debían mostrarse las diapositivas de su vida exitosa, se iluminó. La pantalla cobró vida. En lugar de las prometidas imágenes de triunfos profesionales y felicidad familiar, apareció un video granulado. La imagen estaba algo borrosa, grabada desde detrás de una cortina, pero el sonido era cristalino. Toda la sala, que aún zumbaba por el escándalo con la madre y la amante, quedó en silencio al instante. En la pantalla, Rodrigo estaba de pie en medio del salón, tendiéndole a Mateo un fajo de dinero. Su voz, amplificada por los potentes altavoces del restaurante, golpeó a los presentes como una bofetada: esto es por tu silencio. Pero si tu madre se entera de la verdad, todo se acaba. Y te irás con tu padre alcohólico, y yo me iré. Rodrigo, en el centro de la sala, se giró hacia la pantalla. Su rostro se volvió del color de la nieve sucia. Intentó tapar el proyector con el cuerpo, agitando los brazos. «Apáguenlo», gritó. «Es un montaje. Es una falsificación. Apáguenlo ahora mismo». Pero el video dio paso a la siguiente grabación. Era un audio superpuesto a una fotografía de Rodrigo besando a Verónica en la entrada del edificio. La voz era la misma, indolente y autosuficiente: «El crío es tonto, se cree todo. En cuanto recibamos la pasta por el piso, lo meteré en un orfanato. Diré que se escapó. Mi único heredero es Alejandro. ¿Y los otros? Son solo basura, un recurso». En la sala cayó un silencio mortal. Incluso el tintinear de los cubiertos cesó. La gente miraba a Rodrigo no como al homenajeado, sino como a un apestado. El jefe, Fernando Morales, se levantó lentamente de su asiento, se sacudió el traje con asco, como si se hubiera manchado con el aire de aquella sala, y se dirigió a la salida sin mirar siquiera a Rodrigo. Rodrigo miró a su alrededor con desesperación. Buscaba apoyo, buscaba al menos un rostro compasivo. Pero solo veía repulsión. Entonces el silencio fue rasgado por el grito histérico de Verónica. «Un recurso», chilló, abriéndose paso entre los invitados. «¿Yo soy un recurso para ti? Dijiste que me amabas. Dijiste que el coche era un regalo de corazón, no dinero robado». Se abalanzó sobre él y clavó sus uñas manicuradas en las solapas de su chaqueta. «Me mentiste con lo de los bandidos. Me mentiste con el negocio. Todo este tiempo solo nos usaste a todos. ¿Dónde está mi coche, Rodrigo? ¿Dónde está mi casa? ¿O también me cargaste un crédito a mí?» Rodrigo intentó apartarla. «Verónica, cállate. No aquí. No entiendes nada». No llegó a terminar. Por el otro lado se le acercó Carmen. La anciana, apoyada en su bastón, se irguió de pronto, y en sus ojos ardió un fuego tal que Rodrigo encogió instintivamente la cabeza entre los hombros. «¿No entiende?», repitió ella en voz baja, pero su tono ahogó incluso los sollozos de Verónica. «Yo sí lo entendí todo, hijo. Entendí que no cría a un hombre, sino a una serpiente. Te mandaba mis últimas monedas, yo misma comía pan con agua, pensando que estabas en desgracia. ¿Y tú aquí cambiando de mujeres y robando a tus propios hijos?». Alzó el brazo y con todas sus fuerzas le asestó un golpe con el bastón nudoso en la cara. El impacto fue sordo y terrible. Rodrigo aulló, llevándose la mano a la mejilla rota. La sangre brotó de su nariz, empapando su camisa blanca y su corbata cara. «Mamá, ¿te has vuelto loca?», gritó, retrocediendo y tirando botellas de champán de la mesa. «Ya no tengo hijo», sentenció Carmen y escupió a sus pies. Rodrigo, ensangrentado, humillado, acorralado, dirigió de pronto una mirada enloquecida hacia Mateo, que había permanecido todo ese tiempo sentado a la mesa, con la cabeza baja. «Fuiste tú.
Siseó, señalando al niño con el dedo. Tú lo preparaste todo, parásito. Tú robaste el dinero. Me obligaste. Me chantajeaste. Se volvió hacia los invitados, abriendo los brazos en un gesto teatral. Gente. No entienden. Este chico es un monstruo. Es un ladrón. Es un drogadicto. Yo intentaba salvarlo, lo encubría, y él. Él me tendió una trampa. Mariana quiso levantarse para cubrir a su hijo con su cuerpo, pero Mateo se le adelantó. Se levantó despacio de su asiento. Ya no temblaba. No lloraba. Tomó el micrófono que el presentador había dejado sobre la mesa y salió al centro de la sala, hacia Rodrigo. Un niño de 12 años frente a un hombre adulto. Pero en ese momento Mateo parecía más alto. En la sala volvió a hacerse el silencio. No soy un ladrón, dijo Mateo al micrófono. Su voz era serena, casi sin emoción, pero en esa calma había una fuerza adulta y perturbadora. No soy un drogadicto. Solo quería que mamá fuera feliz. Y tú dijiste que la matarías si yo no guardaba silencio. Rodrigo dio un paso hacia él. Cállate, cachorro. Pero Consuelo le cortó el paso. La vecina salió de la sombra con una carpeta voluminosa de documentos en las manos. Ni se te ocurra, dijo. O añadiré a tu condena también la agresión a un menor. Mateo miró a su padrastro y continuó, 20 de septiembre. Me diste $100 y me obligaste a llevar las llaves del piso de la abuela a unas personas. Dijiste que eran inquilinos. 25 de octubre. Trajiste a casa cajas con teléfonos y me obligaste a llevarlas al dormitorio. Dijiste que eran regalos para un orfanato. 5 de noviembre. Me obligaste a firmar formularios en blanco. Dijiste que era un juego. 10 de diciembre. Dijiste que si le contaba a mamá lo del dinero, me entregarías a la policía. Mateo hablaba enumerando fechas y hechos, como si leyera una sentencia. Cada palabra clavaba un clavo más en el ataúd de la reputación de Rodrigo. Todo eso es verdad, confirmó Consuelo en voz alta, levantando la carpeta. Aquí tengo declaraciones notariales de vecinos que lo vieron sacar los muebles. Extractos bancarios que confirman las transferencias. Y fotos de su contabilidad en negro, donde está anotado cada centavo robado a un niño. Sacó una de las hojas y la mostró a los invitados. Aquí, señaló con el dedo. Anotación del día 15. Soborno al director de la escuela para que no informara a la madre sobre las ausencias de Mateo. Obligaba al niño a faltar a clase para que trabajara como su mensajero. Los invitados exclamaron horrorizados. Aquello ya era el colmo. El fraude era una cosa, pero la explotación de un niño era algo que no se perdona ni en los círculos más cínicos. Rodrigo estaba de pie, con la cabeza entre las manos. La sangre goteaba sobre el parqué. Comprendía que era el final. Su mentira, construida con tanto cuidado, se había derrumbado, sepultándolo bajo los escombros. Todos mienten. Chilló, pero en su voz ya no había seguridad, solo miedo animal. Es una conspiración. Se pusieron de acuerdo. Llamaré a la policía. No te molestes, Rodrigo, sonó la voz tranquila de Mariana. Estaba de pie junto a la entrada del salón, con el teléfono en la mano. Ya los llamé. Están esperando en la entrada trasera. Y también en la principal. No haya dónde huir. En ese momento las puertas se abrieron de golpe y 3 policías uniformados entraron en la sala. El oficial al mando recorrió con la mirada el salón destrozado, al cumpleañero ensangrentado y a la multitud paralizada. ¿Rodrigo Hernández?, preguntó con sequedad. Rodrigo retrocedió, tropezando con las sillas. Es un error. Yo no hice nada. Fueron ellos. El oficial hizo una seña a sus compañeros. Detengan al ciudadano. Tenemos una orden de arresto por sospecha de fraude a gran escala, falsificación de documentos y participación de un menor en actividades delictivas. Las esposas se cerraron en las muñecas de Rodrigo. El chasquido metálico sonó como el acorde final de aquel aniversario de pesadilla. Cuando se lo llevaban, se volvió. Buscaba con la mirada a Verónica,
esperando que ella, su verdadero amor, corriera hacia él, lo defendiera. Pero Verónica estaba de espaldas, secándose las lágrimas con una servilleta y frunciendo el ceño con asco. Ya pensaba en cómo explicarle a la policía el origen del coche. Rodrigo miró a su madre. Carmen estaba sentada en una silla, recta como un palo, y ni siquiera lo miró. Entonces miró a Mariana y a Mateo. Estaban juntos, hombro con hombro. Mariana tenía la mano sobre el hombro de su hijo, y en su postura había tanta dignidad y fuerza que Rodrigo comprendió por primera vez, no había perdido porque ellos fueran astutos. Había perdido porque ellos eran una familia. Y él estaba solo. Siempre solo. Las puertas se cerraron tras él, separándolo de la luz, del calor, de la vida que había cambiado tan torpemente por un brillo falso. Las luces azules y rojas de los coches policiales se reflejaban en las ventanas oscuras del restaurante, tiñendo el salón de tonos inquietantes. Mariana salió al balcón para respirar el aire de la noche. Dentro, a su espalda, quedó el murmullo de voces, el tintinear de la vajilla, el ir y venir de los camareros recogiendo los restos de la vida rota de Rodrigo. Pero allí, al aire libre, reinaba el silencio. Miraba hacia abajo, a la calle, donde dos agentes metían a su marido, ya sin duda su exmarido, en el coche patrulla. Rodrigo no se resistía, estaba flácido, como si le hubieran sacado todo el aire. Su traje caro estaba manchado, la corbata torcida. Gritaba algo, pero el cristal del coche aisló su voz del mundo. En ese momento Verónica salió corriendo del restaurante. No fue hacia el coche, no golpeó los cristales suplicando que soltaran a su amado. No. Se detuvo en la escalinata, se envolvió en el chal y sacó el teléfono. Mariana vio cómo marcaba nerviosa un número, tal vez el de un abogado, tal vez el de otro salvador más. Cuando el coche policial arrancó, Verónica simplemente se dio la vuelta y se alejó, haciendo resonar los tacones sobre el asfalto. Había entendido lo esencial, de Rodrigo ya no quedaba nada que sacar, salvo deudas y vergüenza. Mariana inhaló profundamente. Los pulmones se llenaron de aire fresco, y la sensación fue agradable. Una sensación de limpieza. La puerta del balcón chirrió. Mariana se dio la vuelta. En el umbral estaba Mateo. Sin chaqueta, solo con una camisa, temblaba, pero no de frío. Mamá la llamó en voz baja, ¿cómo estás? Mariana dio un paso hacia él y lo abrazó con fuerza, cubriéndolo con los faldones de su abrigo. Estoy bien, hijo. Ahora todo está bien. Mateo se apretó contra ella, hundiendo la nariz en la lana. De repente le pareció tan pequeño, tan frágil. Toda aquella determinación adulta y aterradora con la que había hablado en la sala había desaparecido. Quedaba solo un niño que durante demasiado tiempo había cargado sobre sus hombros el peso de pecados ajenos. ¿Ya no volverá?, preguntó Mateo con voz apagada. No, respondió Mariana con firmeza. No volverá. Consuelo se encargó de todo. Hay tal ramillete de cargos que no saldrá en mucho tiempo. Y cuando salga, nosotros ya estaremos lejos de aquí, en nuestra nueva vida. Permanecieron así unos minutos, escuchando cómo la ciudad se calmaba. Mariana sentía cómo se disipaba la tensión de las últimas semanas. El miedo, el dolor, la humillación. Todo se marchaba junto con el coche patrulla. Estaba sola. Sin marido, sin apoyo, con el piso destrozado y un montón de problemas. Pero era libre. Y tenía a su hijo. Un hijo verdadero, honesto y valiente, al que no habían logrado quebrar. Pasó un mes. Enero resultó ser soleado y cálido. Mariana estaba sentada en la cocina, revisando el correo. La vida poco a poco volvía a su cauce. El divorcio se resolvió rápido. Rodrigo, estando en prisión preventiva, firmó todos los papeles sin discusiones innecesarias, con la esperanza de que eso suavizara de algún modo su situación ante el juez. Mariana abrió un sobre grueso con el logotipo del banco. Dentro había una notificación oficial. Recorrió las líneas con la vista, y las comisuras de sus labios temblaron en una sonrisa.
Estimada Mariana López, le informamos que, a la vista de las pruebas aportadas de actuaciones fraudulentas por parte del ciudadano Hernández Rodrigo, el contrato de garantía sobre el piso situado en la dirección ha sido declarado nulo. Las obligaciones de deuda han sido transferidas en su totalidad al ciudadano Hernández Rodrigo. La carga sobre su inmueble ha sido levantada. Mariana exhaló. El piso de su madre estaba a salvo. Rodrigo había querido cargarle sus deudas, pero al final fue él quien cayó en un pozo del que no saldría en toda su vida. Pero en el sobre había otro documento más. La resolución judicial sobre el reparto de bienes. Mariana leía y no daba crédito a sus ojos. El juez que había llevado el caso de fraude abordó la cuestión con una meticulosidad inesperada. Se establece que el vehículo marca Honda CR-V, matrícula tal, registrado a nombre de Salazar Verónica, fue adquirido con fondos obtenidos de manera ilícita, concretamente como resultado de la obtención fraudulenta de un crédito garantizado con bienes de la demandante. En virtud del artículo, el tribunal resuelve incautar el vehículo a la ciudadana Salazar Verónica y transferirlo a la propiedad de la perjudicada, López Mariana, como compensación por los daños materiales. Mariana rompió a reír. A carcajadas, hasta las lágrimas. Aquel mismo coche. Aquella joya que Rodrigo le había comprado a la amante mientras su hijo caminaba con zapatillas rotas. Verónica cegaramente se tiraba de los pelos cuando los agentes judiciales le quitaron las llaves. Mariana no se quedó con el coche. No pensaba conducir ese monumento a la mentira. Al día siguiente mismo puso el Honda a la venta. El comprador apareció de inmediato, el coche era nuevo, con un kilometraje mínimo. El dinero obtenido le quemaba las manos. Mariana sabía exactamente en qué gastarlo. Contrató a un equipo de obreros. Verdaderos profesionales, no aquellos chapuceros baratos que Rodrigo buscaba siempre. El trabajo empezó a hervir. Del piso de su madre sacaron todo, el papel pintado viejo, los suelos podridos, el recuerdo de cómo Rodrigo había convertido aquel lugar en un almacén. Mariana eligió cada detalle, desde los azulejos del baño hasta las cortinas del salón. Quería que en esa casa no quedara ni una molécula del pasado, ni la sombra del hombre que casi destruyó a su familia. 2 meses después, la reforma estaba terminada. Mariana y Mateo estaban de pie en medio de un salón luminoso y espacioso. Olía a pintura fresca y a madera. A lo largo de las paredes había muebles nuevos, no las antigüedades que Rodrigo había robado, sino muebles modernos, cómodos y bonitos. ¿Qué te parece?, preguntó Mariana, rodeando a su hijo con los brazos. Mateo miró a su alrededor. En los pies llevaba zapatillas nuevas y resistentes, y en las manos sostenía un teléfono nuevo, no aquel viejo de botones que le daba Rodrigo, sino un smartphone normal para poder comunicarse con sus amigos. Genial, mamá. Sonrió. Muy genial. Esta es tu casa, hijo, dijo Mariana. Nuestra casa. Y nadie, ¿me oyes?, nadie volverá a entrar aquí sin permiso. Se acercó a la ventana y descorrió las cortinas nuevas y ligeras. El sol inundó la habitación de luz. Mariana miró a la calle. Allí abajo la vida seguía su curso. La gente iba de un lado a otro, reía, discutía, amaba. Y Mariana se sentía parte de esa vida. Recordó aquel día en que se escondía tras la cortina de terciopelo, temblando de miedo y de rabia. Parecía otra vida. Aquella Mariana ya no existía. Había una nueva Mariana, fuerte, sabia e implacable con quienes intentaran hacer daño a los suyos. Se volvió hacia su hijo. ¿Vamos a celebrarlo? Pido pizza. ¿Con piña?, preguntó Mateo entrecerrando los ojos con picardía. Rodrigo odiaba la pizza con piña y siempre prohibía pedirla. Con piña, asintió Mariana. Y la más grande. Rieron. La risa rebotó en las paredes nuevas, llenando el piso de alegría. Ahora allí vivían solo ellos. Y la felicidad. Limpia, sufrida y propia. Les deseo todo lo mejor. Cuídense y cuiden de sus seres queridos. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.